Bueno, los aspectos principales no son todos, pero como esto va a ser muy rápido porque no tenemos tiempo, es un trabajo de investigación aplicada procurando generar información práctica a una escala útil. No trabajamos a escala de establecimiento, pero se generaron datos que pueden ser aprovechados. Se realiza un aporte metodológico nuevo basado en el concepto de ambientes edáficos, que después lo vamos a ver. Se desarrollaron dos herramientas informáticas, una aplicación web y una aplicación de teléfono, y se propone una manera de pensar acerca del campo natural. El área de trabajo se decidió trabajar en las seccionales policiales que tuvieran más del 70% de campo natural. Lo que está en verde son las seccionales policiales que cumplen con ese requisito, con el campo natural como tal, y lo que está en azul son las que cumplen cuando se agrega el campo natural mejorado. Lo que está en blanco son áreas que o se dedican a otras actividades o tienen una marcada aptitud para otras actividades como puede ser agricultura, forestación o lechería. ¿Por qué se hizo este trabajo? Esto es tan importante como los resultados. Lo primero, ¿y por qué UCREA tenía interés en esto? Porque en promedio el 74% del área de los productores CREA es de campo natural. Esto varía con las regiones y varía con los sistemas, pero en promedio es 74%. También es muy importante el recurso a escala del país. En el área nuestra de trabajo, si uno pondera la superficie de los distintos recursos forrajeros por unos índices que elaboró Gabriel Chiara, llegaríamos a la conclusión de que el 80% de la comida, de las unidades forrajeras utilizadas por la ganadería, proviene del campo natural. Hay mucho conocimiento. Tomamos como puntas, digamos, como los dos extremos, a Rosenburg y al FPTA 175, que fue el introductor de esta metodología que presentó recién Mariano Yerzabal. Por otro, también están citados ahí los principales investigadores y técnicos que han trabajado a lo largo del tiempo en generar conocimiento para el campo natural. Las herramientas nuevas que hay disponibles: los sensores remotos satelitales, sistemas de información geográfica, programas de simulación y abundancia de computadoras, teléfonos inteligentes e internet. El hilo conductor del trabajo. Se buscó dar continuidad al conocimiento, o sea, aprovechar todo el conocimiento tradicional con su metodología y agregarle esas nuevas herramientas, pero a su vez tratar de generar algo nuevo. Tan temprano como 1930, luego del brutal impacto que tuvo el alambramiento de los campos en 1870, se llegó a una suerte de conclusión de que había un problema forrajero, como que ya se había llegado al límite de productividad y ese límite estaba dado por la productividad del campo natural y se hablaba de problemas forrajeros. Esto llegó a fines de los 50, hubo una comisión de estudio del problema forrajero donde intervinieron técnicos internacionales que el más conocido de todos fue McMikan, y de ahí se desarrollaron metodologías para la intensificación de la producción de forraje. Pero eso fue a fines de los 50, o sea que ahora, a 60 años de eso, el campo natural sigue siendo la principal fuente de forraje de la ganadería. Aquí podemos pensar tres cosas: o somos burros, o somos haraganes, o el campo natural es importantísimo, y yo me inclino por esa última conclusión. Además de todo esto, que el campo natural sea una base forrajera insustituible, ahora somos conscientes de que es proveedora de servicios ecosistémicos cada vez más valorados. Por lo tanto, sería necesario desarrollar un enfoque sistémico, esa es la palabra clave, sistémico, enfocado a suplir las limitaciones del campo natural. No verlo como un problema, sino como algo que tiene ciertas limitaciones que es necesario resolver, conjugando distintas formas de alimentación del ganado que pueden incluir pasturas intensivas, mejoramientos, la suplementación, pero con un enfoque de sistema. Y lo importante es lo que está destacado abajo: la producción ganadera sobre campo natural, cuando la carga está ajustada, y esa es la clave, la carga ajustada, es absolutamente sostenible, funciona con energía del sol y muy poca energía de afuera, energía fósil. Por lo tanto, uno podría considerar que la producción ganadera sobre campo natural puede ser eterna. Ya entrando en el trabajo propiamente dicho, se realizó un análisis de frontera, que es una técnica econométrica
porque queríamos entrevistar productores para saber cómo trabajaban su campo natural y queríamos encontrar una manera de elegirlo, cómo llegar a esos productores. Entonces, Bruno Lanfranco de INEA y Federico García de la Facultad de Agronomía hicieron este análisis de frontera basado en los registros de los productores ganaderos de FUCREA. El análisis de frontera no es otra cosa que relacionar, en este caso, dos productos, carne y lana, con 5 insumos, que es el porcentaje de mejoramientos, la carga, la relación lanar-vacuno, lo que se gasta en mano de obra y lo que se gasta en insumos. Los productores, las unidades tomadoras de decisión, UTD, son los establecimientos. Lo primero que vemos ahí, lo que se relaciona, se define una línea de frontera y se ubican los establecimientos en relación a esa línea de frontera. En la izquierda está la eficiencia técnica, esto no es económico, esto es eficiencia técnica productiva. Son los estratos de eficiencia considerados. Lo primero que vemos es que hay una cantidad importante de establecimientos que son eficientes, o sea que están ubicados o en la línea de frontera o cerca de la línea, quiere decir que producen lo más posible con los insumos que disponen. Lo otro que se destaca es que la productividad de carne no tuvo diferencias significativas entre los distintos estratos de eficiencia. Entonces, si miramos a los menos eficientes, con un índice menor a 0,6, producen lo mismo que los más eficientes con el valor de 1, pero estos ineficientes lo hacen con mayor área mejorada, gastando más en mano de obra, gastando más en insumos y con cargas más altas. No sabemos cómo son los mejoramientos ni qué gestión hacen. Esto es un resultado objetivo de nada más que del análisis de los registros, pero probablemente esté desnudando problemas de gestión o problemas tecnológicos que es preciso analizar. Y de este trabajo, los productores del nivel 1 de eficiencia técnica estarían indicando que hacen un muy buen manejo del componente extensivo de sus explotaciones. Y la conclusión sería que hay una sorprendente supervivencia del sistema productivo basado en el campo natural. Con estos datos elegimos productores que tenían eficiencia 1 para entrevistarlos y saber cómo trabajaban, y también entrevistamos a algunos productores destacados reconocidos por el manejo que hacen del campo natural. Los principales aspectos que se destacan de esas entrevistas es que todos tenían las cargas bien ajustadas. Respecto al manejo del pastoreo, había uno que hacía manejo rotativo bastante estricto y otro que hacía pastoreo continuo, pero la mayoría hacía un manejo flexible del pastoreo mediante tiempos variables de uso y descanso. En el caso de un productor que tenía un área muy grande mejorada, prácticamente todo el establecimiento, él destacaba que cuando se incorporan mejoramientos hay que buscar la mayor productividad pero conservando la estabilidad. Hay un límite en la productividad que la estabilidad puede ser sacrificada. Por lo tanto, cuando se mejora el campo, es necesario buscar ese nivel de productividad que no resienta la estabilidad. La mayoría de los productores entrevistados tenían lanares, en relación lanar-vacuno baja, es decir, que esos eficientes, prácticamente todos tenían lanares. Un productor en particular hacía muchísimo hincapié en el manejo de restos secos, lo cual es sensato porque cuando uno ajusta la carga, generalmente hay acumulación de restos secos que todavía se agrava más en los años favorables, y ese control de restos secos era su herramienta para mantener la calidad del forraje y para reciclar la fertilidad e incorporarla al suelo. Y lo último que aparece ahí es algo así como la descripción de todo un grupo CREA, que diría que es perfecto para describir el estrato de eficiencia 1, de eficiencia técnica del análisis de frontera que vimos primero. Buscan producir, reducir costos, usar bien el componente extensivo, aplicar tecnologías seguras, siempre realizables y que no generen un grado alto de dependencia. Uno puede pensar al principio esta gente es muy conservadora, sí, tal vez lo sea, pero el concepto que utilizan es el de innovación frugal, que es usar mejor lo que se tiene y lo que se conoce. Ya entrando directamente a la parte medular del trabajo, las bases geográficas del FPTA son estas tres:
El concepto de ambiente edáfico, que se decidió utilizar a CONIAT porque es una herramienta conocida por todos, todo el mundo sabe qué significa CONIAT, y el ambiente edáfico consiste en fusión de grupos CONIAT afines por similitudes en tipo de suelo, material generador, paisaje y respuesta vegetal potencial. Sobre eso se hace una nueva síntesis, o sea, aquí trabajamos en 20 ambientes edáficos por síntesis de CONIAT, que después vamos a ver cuáles son. Se hizo una nueva síntesis por aptitud pastoril, considerando las características y las restricciones de los suelos, como ser fertilidad, profundidad del suelo, drenaje, agua disponible, riesgo de inundaciones, rocosidad, presencia de sodio, aluminio. Entonces, en base a eso se hizo un nuevo agrupamiento. Y por último, también la tercera base geográfica fue la clasificación, el análisis del índice de vegetación que habló Mariano, el índice verde normalizado o NDVI, con lo cual se hicieron dos cosas. Una que nosotros denominamos tipificación funcional y otra que denominamos condición y que ahora la vamos a ver. Esto es la descripción de los ambientes edáficos. La nomenclatura no fue la más feliz de todos porque nos acostumbramos a utilizar los números de la primera columna como nombre de los ambientes edáficos. Después vamos a ver qué quiere decir cada uno de ellos. En la segunda columna aparecen los grupos CONIAT que integran cada uno de los ambientes edáficos. En la tercera, la proporción en el área nuestra de trabajo, qué proporción de superficies ocupada por cada uno de ellos. Y las dos últimas, la clasificación por aptitud pastoril. Son 9 clases de aptitud pastoril que van desde 1, que es lo mejor, a 5, que es lo peor, y algunas subdivisiones que en total generan 9 clases de aptitud. Esto sería una descripción breve de qué quiere decir cada uno. Por ejemplo, el ambiente 1 es basalto superficial negro, el 34 es basalto profundo, el 20 es el cristalino tipo 502B, el 23 son lomadas de yaguarí. El índice verde normalizado, NDVI, por suerte Mariano me allanó mucho, yo voy a repetir cosas que Mariano ya dijo. Es una herramienta accesible y sencilla de utilizar. Es una relación entre la luz absorbida y la reflejada en el espectro del rojo, como ya se señaló. Se utiliza para estimar cuánta de la energía recibida es absorbida por las plantas y de esa manera poder estimar cuánto crece. Lo mide todos los días un sensor que se llama MODIS y que viaja en un satélite. La información se procesa y se resume en datos mensuales a partir del año 2000, lo que nos permite tener una mirada histórica de la producción de forraje. Y si sabemos cuánto crecen las plantas, podemos ajustar la carga, siendo la carga la principal variable ecológica y de manejo. Si no ajustamos la primera la carga, todo lo que hagamos después en manejo del pastoreo va a tener un efecto reducido. La tipificación funcional y las condiciones a que hablamos se hizo en base el análisis espacio-temporal del índice verde normalizado. Se hicieron entre el 2009 y 2014 en primavera y otoño utilizando otro sensor, no MODIS sino Landsat. Se clasificó el índice verde normalizado de todo ese periodo para poder tener variabilidad. Se tomó la media del NDVI en los dos casos para cada uno de los ambientes y el coeficiente de variación como medida de variabilidad. Lo que nosotros llamamos tipificación funcional es clasificar el índice verde normalizado en estos 4 cuadrantes en relación a su ubicación respecto a la media o su relación con el percentil 75 de coeficiente de variación considerado como límite de variabilidad. Esto genera 4 clases de índice verde: bajo y estable, alto y estable, bajo inestable y alto inestable. Con la misma información y con la misma media, sin considerar el coeficiente de variación y considerando el desvío estándar, más o menos un desvío estándar, se clasificó en 3 clases que nosotros llamamos condición. Esta es la expresión geográfica de ese trabajo en el país y en un establecimiento. Lo que aparece en verde es lo que alto estable, en rojo es lo bajo estable, o sea, lo que tuvo siempre índice verde bajo. Lo que aparece en naranja es lo que tuvo índice verde bajo pero de manera inestable, y lo que aparece en amarillo es alto e inestable.
Lo mismo para la condición en todo el país y en el establecimiento, en amarillo la clase media, en rojo la clase baja y en verde la clase alta. La clase media tiene el defecto de que es demasiado amplia, pero la ventaja de esto es que lo que es bajo es realmente bajo y lo que es alto es realmente alto. Esto se utilizó después para orientar los muestreos de estudio de la vegetación. Todo lo que tengamos de satélites, computadoras y sistemas de información geográfico no sustituye la ida al campo, los métodos tradicionales siguen siendo valiosos y de parte de los productores también es necesario complementar con la presencia en el campo. Acá lo que se está haciendo son los métodos de análisis de la vegetación. Se analizaron aproximadamente 300 cuadros de esos que aparecen en la foto de la izquierda, bajo el método Brown-Blanquet, que mide la abundancia y la cobertura de todas las especies. Se utilizaron 5 cuadros de esos por cada ambiente y por cada una de las condiciones alta, media y baja, totalizando alrededor de 300 cuadros de esos. La grilla que aparece ahí abajo, donde Formoso está midiendo la altura se relacionó con el dato de un sensor de NDVI de mano y a su vez se hizo otro método que se llama Botanal, que permite cuantificar la participación de los tipos productivos en la biomasa disponible. Los principales resultados son estos. Estas son las 10 especies de mayor cobertura en promedio de todos los muestreos. Lo primero a destacar es que no hay, entre estas 10 especies de mayor cobertura, no hay ninguna anual, no hay ninguna exótica, ni hay ninguna hierba enana, lo que sugiere un nivel adecuado de conservación del campo natural en promedio. El total de especies relevadas en esos 5 cuadros en 20 ambientes y en 3 condiciones fueron 243. Los resultados promedio no sorprenden. Las 2 especies dominantes son Páparo notatum y Xenopus fisifolius, que son especies adaptadas al sistema pastoril más frecuente, que es pastoreo continuo con cargas relativamente altas. La tercera especie que aparece es Nesitea celoana, que antes se llamaba Coelurrhaqui celoana, que si bien aparece con menor porcentaje de cobertura, es una especie que apareció prácticamente en todos lados y que es una especie tierna que responde muy bien al manejo. Este es el listado total de las especies de mayor cobertura a través de todos los ambientes. O sea, en la lista de las 10 especies de mayor cobertura de cada uno de los ambientes, la mayoría de las especies caen dentro de la clasificación tierno y tierno ordinario u ordinario. Hay pocas especies finas y tiernas finas, hay pocas ordinarias y duras, y hay bastantes hierbas menores y algunas de campo sucio. Estas totalizan 70 especies, o sea, 70 especies explicaron la mayor cobertura en todos los ambientes. Esta creo que es una diapositiva realmente importante. Esto ya había sido sugerido por Rosenburg y esto tendría una confirmación en el espacio que nos resultaría de utilidad. La flora se superpone, se solapa, o sea, en todos los ambientes hay más o menos las mismas especies con distintas proporciones. Cuando clasificamos por tipos productivos tampoco se diferencian mucho los ambientes en su composición por tipos productivos, pero cuando clasificamos por las 3 condiciones esas de índice verde, alta, media y baja, vemos que los tipos productivos se ordenan de una manera útil. Por ejemplo, en la condición alta, la que aparecía en verde, hay tipos productivos tiernos, finos y duros. En la condición baja hay hierbas enanas, pastos ordinarios y ordinario tierno. Y en la condición media, tierno ordinario, malezas de campo sucio y tierno fino. Por lo tanto, la clasificación esa por condición nos da una indicación de los tipos productivos que a su vez son una cierta indicación de la calidad. Esto ya había sido previsto por Rosenburg y parecería que esto se confirma. La clase, lo que aparece a la derecha, es el dendrograma donde la condición media y baja tienden a parecerse entre ellas y diferenciarse de la condición alta. Después necesitábamos, para poder medir la productividad de forraje, necesitábamos lo que Mariano citó, medir o saber la eficiencia de uso de la radiación.
Como no sabíamos si había un efecto de los ambientes edáficos en que tuvieran diferente eficiencia de uso de la radiación, decidimos medirla. Para eso se usan esas jaulas donde se mide el forraje. O sea, pusimos 3 jaulas en 16 sitios. Los sitios donde nosotros trabajamos son los que aparecen en puntos verdes sin los óvalos estos. Son 16 lugares donde trabajamos nosotros, que se colocaron 3 jaulas y se hicieron 9 cortes. Después se agregaron los datos de cortes de otros investigadores, de Formosa en cristalino para 2 ambientes y de Berreta en basalto para 3 ambientes, con lo que se totalizaron 21 calibraciones de la eficiencia de uso de la radiación. Este trabajo lo hizo el LARC de la Universidad de Buenos Aires. En los sitios esos donde nosotros trabajamos, que calibramos la eficiencia de la radiación, además de la cosecha de biomasa para calibrar la eficiencia de la radiación, se describieron los suelos, se hizo el balance hídrico, se hizo el relevamiento florístico del que hablamos recién, se estimó el crecimiento de forraje en un píxel solo donde estaba la jaula y se suministraron muestras para un análisis nutricional de una tesis que apoyó el FPTA. Este es el resultado es sumamente interesante. Si bien hay excepciones, no se encontraron diferencias significativas en la calibración de la eficiencia, en los modelos de calibración de la eficiencia de uso de la radiación de la mayoría de los ambientes, es decir, que responden a un modelo único, que es el que aparece acá abajo, la expresión matemática de lo que sería la eficiencia de uso de la radiación. La calibración del modelo es 0,45 por la radiación absorbida menos 0,23. Eso tiene un coeficiente de determinación, un R cuadrado de 0,65, que es aceptable, no obstante lo cual hay un 35% de la variabilidad que no fue explicada por este modelo. Lo importante de esto, me parece a mí, es que no hay gran variabilidad espacial de este componente. Hay algunas excepciones que fueron consideradas, pero en general hay poca variabilidad espacial de este componente, que, como señaló también Oyarzábal, la forma de cálculo, el crecimiento, la productividad primaria neta aérea, que es el crecimiento, es la radiación incidente, la radiación del Sol, por la proporción absorbida de la radiación y por el factor de eficiencia. Este factor, el más relevante es este, y este, por suerte, más bien responde a un modelo que tiene poca variabilidad espacial y que tampoco dio muy distinto que se venía manejando antiguamente, o mejor dicho, el que manejaba el seguimiento forrajero del plan agropecuario. Este resultado es muy parecido. En resumen, la cantidad de pasto es el producto de la radiación absorbida por las plantas por la eficiencia con que convierten esa radiación en crecimiento. El sensor lo que nos permite es estimar cuánta luz absorben las plantas, cuánta energía, y si sabemos con qué eficiencia la convierten en crecimiento, podemos medir la productividad de forraje. Y esto ya lo hemos dicho muchas veces. El sensor MORI se empezó a pasar desde el año 2000, es decir, que tenemos datos históricos. Yo les dije que en los lugares donde nosotros hicimos corte, medimos el crecimiento de forraje en un solo píxel, de eso de 5,3 hectáreas. Eso no sería suficiente para describir un ambiente edáfico. Por lo tanto, ubicamos áreas típicas donde el ambiente estaba muy bien representado, que son esas que aparecen en azul. Ahí se ubicaron entre 250 y 500 píxeles, que es una cantidad enorme y que significó un trabajo enorme también para el LARC poder estimar la productividad de forraje en esa cantidad de píxeles. Y eso es lo que nosotros llamamos áreas típicas, y es el valor de referencia de productividad de forraje de cada uno de los ambientes. Este sería el resultado. Después, en la segunda parte que va a presentar Mercedes Berterreche, van a ver más en detalle la productividad de forraje. La productividad de forraje de cada uno de los ambientes por año con su debido estándar. Después, para las siguientes cosas que hicimos, necesitábamos tener una idea del índice de cosecha, o sea, cuánto come el ganado.
Para hacerlo tomamos los datos de uno de los productores entrevistados, que fue Ernesto Trambauer, que tiene registro de pastoreo de muchísimos años y tiene la carga muy bien ajustada. La carga que él maneja es 0,84. Por lo tanto, para saber cuánto pasto estaba comiendo, nosotros calculamos con los resultados nuestros. Esto es basalto superficial negro, basalto superficial rojo, basalto medio, basalto profundo, que es lo que compone todo su campo. Esta es la proporción de cada uno de los ambientes, y 5.162 kilos de materia seca por hectárea y por año es el promedio que produce el establecimiento. Tenemos este dato, tenemos lo que consume una unidad ganadera de mantenimiento por año, y tenemos la carga que maneja este establecimiento. Por lo tanto, despejamos el índice de cosecha y nos dio 0,45, o sea que está consumiendo el 45% del forraje que creció. Con ese dato lo utilizamos después para calcular este cuadro feo de entender. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Se generaron en 16 años de análisis y 12 meses 192 datos de crecimiento. Esos datos de crecimiento los llevamos a capacidad de carga, o sea, la tasa de crecimiento por el 45% de índice de cosecha dividido lo que consume un animal por día en mantenimiento, 7,6 kilos. O sea que todos los valores que componen el cuadro sería la capacidad de carga que tiene con el crecimiento de ese momento. O sea, hay 192 datos. Esta columna, frecuencias acumuladas, es una aproximación a la probabilidad. Obviamente 16 datos no dan para hacer una probabilidad firme, pero es lo que tenemos hasta el momento y es una buena aproximación. PR es el periodo de retorno, cada cuánto se espera que ocurra un determinado resultado. Y ya viendo un ejemplo, en el mes de enero, por ejemplo, tuvimos un dato de 1,61 unidades ganaderas, con una probabilidad de 5,88, digamos que podría ocurrir una vez cada 17 años. En el otro extremo de enero tenemos un valor de 0,69 que prácticamente se sostuvo todos los años. O sea que tiene una probabilidad casi de 100. O sea que este sería el valor por encima del cual ocurrieron todos los demás datos. Este sería el valor máximo. Si promediamos, podemos darle utilidad a esto, y es que en este ambiente nunca se superó, en el mejor de los casos, una carga de una unidad ganadera. En promedio, la capacidad media, esa que normalmente utilizamos nosotros, que se sostiene en base a pasto que pasa de un mes al otro, o pérdidas y ganancias de peso, anda alrededor de 0,85, y esta sería la carga absolutamente segura, la que se sostuvo siempre. Lo que está acá, que después lo vamos a ver un poco más en profundidad, es una suerte de propuesta de cómo utilizar esta información manejando un cierto nivel de riesgo. Lo que marcamos en amarillo son todas las cargas que no hubieran permitido sostener esta carga media, que es la que podríamos tener ajustada en ese establecimiento como promedio. No quiere decir esto, si partimos de una situación de sequía, por ejemplo, que nos quedamos sin pasto, este valor obviamente es válido, es decir, no puedo mantener más que esto. Ahora, lo normal es que podamos sostener una carga de este tipo la mayor parte de los años, transfiriendo forraje de un mes al otro. Después trabajamos un poco más con esto. Lo que hicimos fue la regresión entre esto, que lo tomamos como probabilidad, y este promedio, para tener la gama continua de probabilidad. Ahí aparece en la columna de la izquierda, serían todas las probabilidades. O sea, tendríamos una probabilidad 0 de sostener una carga de 1,05 y una probabilidad 100 de sostener una carga de 0,64. 0,64 es el mayor que el valor 0,51 ahí, porque ese valor de 0,51 tiene incluido la sequía del 2008, donde la carga fue bajísima. La propuesta que sugeríamos, como para empezar a pensar, es: yo sé que la carga promedio sostenible de este ambiente puede ser 0,85.
Ahora, si yo manejo un nivel de probabilidad o de riesgo, es decir, bueno, yo no quiero tener un riesgo mayor al 25% de no sostener la carga, bueno, esa carga sería 0,74. El criterio de riesgo cada uno lo decide. Si yo quiero trabajar con un riesgo distinto, puedo ajustar diferente la carga, o puedo decir, bueno, si yo tengo la carga de 0,80, tengo un 40% de probabilidad de no poderla sostener todos los años. Tampoco hay que pensar que se viene el mundo abajo, que si en vez de tener 0,78 tengo 0,76 se me muere el ganado, pero no es eso. Es simplemente, la idea es manejar una carga que tenga sentido productivo y que tenga, que se maneje un nivel de riesgo de poder o no sostenerla. Y lo otro interesante es poder manejar los límites del ambiente. En este caso, una unidad ganadera sería el límite por encima del cual no se registraron datos de capacidad de carga, 0,85 como carga sostenible media, 0,51 como carga absolutamente segura. Con el mismo índice de cosecha ese, se estimó la productividad de carne mediante un modelo de simulación. Esto lo hizo el ingeniero Bufa y su consultora, en 5 sistemas ganaderos: cría con venta de vaca flaca, cría con venta de vaca gorda, invernada de novillos, invernada de vacas y recría de novillos. Estos 3 últimos sistemas con y sin suplementación estratégica invernal. Esto es el promedio de todos los ambientes y de todos los sistemas de ganaderos. Esto está hecho ambiente por ambiente. Creo que esto constituye una especie de prueba del 9 porque los valores sostenidos de productividad de carne son muy parecidos a los que se obtienen en la práctica. Esta es la eficiencia que habló Mariana también, con la que se produce, con la que se transforma el pasto en carne. En promedio tendríamos 51,5 kilos de pasto producido por kilo de carne producida en promedio de todos esos 5 sistemas. La pregunta es, ¿cómo mejorar esto? Tenemos que aumentar la cantidad de pasto y tenemos que aumentar su calidad. Seguimos trabajando con esta información, elaboramos un índice de productividad, que podríamos llamarlo un índice de productividad ganadero, que es lo que aparece en la columna, la última columna. ¿Cómo se hizo? A los ambientes de menor aptitud pastoril se le adjudicó la productividad de la cría, de carne de la cría, y a los demás los de la recría. Se eligió la recría porque es el sistema ganadero que producía más carne y que permitía una mayor amplitud de los datos para que los ambientes se diferenciaran. Entonces, a todos los ambientes le adjudicamos un sistema de producción y se estimó la productividad de carne del sistema correspondiente. Esto es nada más que el índice de productividad es relativo al promedio de 110, tomando 110 como 100, y este sería un índice de productividad ganadera. Este es el índice CONIAT que manejamos para cada uno de los ambientes. Lo relacionamos y encontramos una relación sumamente interesante. Sabemos que el índice CONIAT en cuanto a productividad de forraje no se ajusta demasiado, pero cuando lo ajustamos en base a la productividad de carne y considerando el sistema ganadero apropiado para el ambiente, el ajuste es bueno. Esto indica dos cosas: que CONIAT, el índice CONIAT, pese a haber sido elaborado con sistemas ganaderos que hoy no existen, sigue siendo un estimador aceptable de la productividad secundaria. Y lo otro es que ahora disponemos con el seguimiento satelital de medidas objetivas de la productividad de forraje y podemos con un modelo de simulación estimar la productividad de carne y tener un índice ganadero con bases objetivas. Después el trabajo apoyó un trabajo de tesis de maestría del ingeniero Pitaluga, donde se hizo el análisis estacional de estos elementos: fósforo, cobre, molibdeno, cobalto, manganeso, zinc, hierro y selenio. No tengo tiempo de abundar en el trabajo, pero las principales cosas son que no se encontraron contenidos bajos de fósforo, a pesar de que los análisis del suelo de los lugares donde tomamos las muestras eran bajísimos, lo que quiere decir que de alguna manera las especies de campo natural se las ingenian para extraer el fósforo, y ese es un interesantísimo trabajo de investigación básica que está pendiente, es decir, de dónde sale el fósforo.
Se encontraron contenidos altos de hierro y manganeso en todos los ambientes y contenidos bajos de zinc y cobre en la mayoría de ellos. También se hizo un análisis estacional de la calidad nutricional, fibra de detergente ácido, fibra de detergente neutro, proteína cruda, lignina, energía bruta y energía metabolizable. Tampoco tenemos tiempo de abundar en esto, pero capaz que desde el punto de vista práctico una de las cosas muy importantes y que es coherente con los resultados de productividad de carne es que los contenidos energéticos permiten ganancias diarias máximas del orden de los 500 gramos, como que ahí estaríamos en el techo de lo que puede producir el campo natural como tal. Algunas cosas que proponemos, que pueden ser estas u otras, para continuar. Mariano indicó el nivel de precisión que teníamos con 3 jaulas. Al haber hecho el trabajo en 21 ambientes y no haber encontrado mucha variabilidad espacial, puede ser sumamente interesante poner una cantidad grande de jaulas en un píxel solo y tener un dato muy preciso de la eficiencia de uso de la radiación. El dato que nosotros calibramos es un único dato que se utiliza para todo el año, pero sabemos que la eficiencia de uso de la radiación varía, o sea, varía estacionalmente, no es una sola, y ahí hay otro índice que es otro índice que utiliza otras bandas que no son las del rojo y el infrarrojo, que se llama PRIS y que podría permitirnos tener un dato de eficiencia de uso de la radiación estacional. Sabemos que el campo natural o las pasturas son más eficientes en el uso de la radiación en invierno que en verano, por lo tanto tener una calibración de la eficiencia de la radiación estacional sería un avance. También necesitaríamos calibrar la eficiencia de uso de la radiación de los mejoramientos. Si bien hay algunos datos, esos datos no están publicados y los productores pueden saber cuánto produce su campo natural, podrían saber cuánto producen sus praderas porque Conaprol está hace años manejando esto y existen datos, pero nos faltarían datos de los mejoramientos para que se pueda tener la productividad forraje total del establecimiento. Y por último, esto sería lo más grande que nos gustaría proponer y que hay que investigar y promover sistemas está destacado ahí, trabajar en sistemas ganaderos basados en el campo natural, centrando su mejora en la estabilidad. Ese es el concepto grande, o sea que los mejoramientos pueden producir mucho rápidamente, pero quizá no se logre tener estabilidad al cabo de algunos años. Por lo tanto, el concepto de estabilidad y productividad van ligados, y la integración de las formas de intensificación, sean pasturas sembradas, suplementos, conjugando además el conocimiento académico con el conocimiento de los productores, que es mucho. En definitiva, las dos grandes conclusiones, las herramientas grandes, siguen siendo el ajuste de carga y la subdivisión, y el trabajo con el concepto de ambientes edáficos pretende ofrecer una forma de orientar tanto el manejo como la subdivisión. Muchas gracias.